En 1970, una muñeca fue poseída por algo que nadie pudo comprender. Lo que parecía un juguete inocente se convirtió en el origen de uno de los casos más aterradores jamás documentados. ¿Te atreves a conocer la verdadera historia de Annabelle? Soy Ed Warren, y he dedicado mi vida a investigar lo paranormal. Pero la historia que te contaré hoy es una de las más aterradoras que hemos tenido que enfrentar, un caso que aún sigue resonando en mi mente. Todo comenzó en 1970, cuando una joven llamada Donna nos contactó. Ella vivía en un apartamento junto a su compañera de cuarto, Angie. Lo que parecía ser una historia común de una muñeca de trapo, se convirtió en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Donna, una estudiante de enfermería, recibió una muñeca de trapo con ojos grandes y una sonrisa dulce como regalo de cumpleaños de su madre. La muñeca, que no parecía fuera de lo común en un principio, comenzó a mostrar signos extraños desde el momento en que fue colocada en la cama de Donna. Al principio, pensaron que se trataba de una broma o una simple coincidencia, ya que la muñeca cambiaba de posición sin que nadie la tocara. Un día estaba en la cama, al siguiente en el sillón. Sin embargo, lo que comenzó como un fenómeno extraño se convirtió rápidamente en algo mucho más inquietante. Un día, encontraron una pequeña nota escrita en un papel, que decía, «Ayúdame», con papel que ni siquiera había en la casa. Nadie en la casa sabía de dónde había salido esa nota ni cómo había sido escrita. Al principio pensaron que alguien estaba jugando una broma, pero luego comenzaron a suceder cosas más aterradoras. Las dos jóvenes comenzaron a sentir una presencia extraña en el apartamento, una sensación de ser observadas constantemente. Algo no estaba bien. Lo peor ocurrió una noche cuando la muñeca comenzó a moverse por sí sola, sin razón aparente. No solo cambiaba de lugar, sino que parecía moverse con una voluntad propia, como si estuviera viva. Esta inquietante sensación llevó a Donna y Angie a buscar ayuda, y fue cuando me contactaron para investigar. En el apartamento, el aire estaba tenso. Las chicas nos contaron que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Incluso el novio de una de las chicas aseguraba que tenía pesadillas con la muñeca que intentaba estrangularlo, pero al despertar, sentía las manos de alguien presionándole el cuello. En otra ocasión, mientras estaba solo en el apartamento, escuchó ruidos extraños en el cuarto donde estaba Annabelle. Al investigar, sintió un dolor agudo en el pecho y descubrió arañazos que parecían hechos con garras. Sorprendentemente, los arañazos desaparecieron al día siguiente. Todos estaban asustados, pero también confundidos. La muñeca de trapo, que parecía tan inofensiva, ahora estaba causando miedo. La sensación de presencias extrañas crecía con cada día que pasaba. Las dos jóvenes no podían descansar, sentían que algo las acechaba. Al inspeccionar el lugar, notamos que la muñeca estaba en la cama de Donna, justo donde la había dejado. Al principio, parecía un objeto común, pero al observarla más de cerca, pude sentir que algo no estaba bien, ya que encontraron ciertas gotas de sangre en ella. Había una energía oscura que emanaba de ella, algo maligno, como si algo estuviera atrapado dentro de la muñeca. Sabía que este no era un simple fenómeno, algo mucho más serio estaba en juego. Mientras hablaba con Donna y Angie, supe que las extrañas experiencias no eran solo alucinaciones. Ambas mujeres aseguraban que las notas que encontraban no las escribían ellas mismas. Las notas decían cosas extrañas y las chicas, aunque aterradas, no sabían qué hacer. Ya no podía tratarse de un simple juego de la mente. Anteriormente las chicas decidieron que tenían que profundizar más en el asunto. Sabían que seguramente la muñeca era un medio de contacto con el mundo de los no vivos. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto, algo que necesitaba ser confrontado antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron así
que la mejor opción era contactar con un medium, alguien que pudiera comunicarse con el espíritu atrapado en la muñeca y ayudarlas a comprender qué estaba pasando realmente. El medium llegó al día siguiente y mientras él preparaba la sesión, la atmósfera en el apartamento se volvía más tensa. La muñeca, que parecía inofensiva al principio, ahora era el foco de todo el terror. Algo en su presencia hacía que el aire estuviera pesado, denso, como si la misma habitación estuviera siendo influenciada por una energía negativa. Durante la sesión, el médium intentó contactar con el espíritu que se encontraba dentro de la muñeca. Lo que sucedió a continuación no fue algo que nadie esperara. El médium, al tratar de establecer contacto, comenzó a recibir mensajes de una niña llamada Annabelle Higgins. Según el médium, Annabelle supuestamente había muerto trágicamente en el terreno donde se encontraba el edificio y buscaba compañía. Las jóvenes, compadecidas, le dieron permiso al espíritu de quedarse en la muñeca. Al principio, parecía que el espíritu de la niña estaba buscando ayuda, como si estuviera atrapada y necesitada de ayuda. Sin embargo, algo no cuadraba. Lo que comenzó como una solicitud de ayuda pronto cambió. El médium comenzó a sentirse incómodo, y las palabras que surgieron del espíritu de Annabelle tomaron un giro mucho más oscuro. El médium, claramente perturbado, trató de cortar la sesión, pero ya era demasiado tarde. La presencia en la habitación se intensificó, y la muñeca parecía cobrar vida propia, moverse de un lado a otro, como si estuviera viva. Pero la sesión terminó ahí y las chicas, aunque algo tranquilas, decidieron ir a casa ya que al menos tuvieron una respuesta. Después de la sesión con el médium, la situación empeoró drásticamente. Las dos chicas, Donna y Angie, comenzaron a experimentar fenómenos más aterradores en su apartamento. No solo sentían que la muñeca las observaba, sino que también comenzaron a sufrir ataques físicos. Un día, Donna se despertó con marcas en su cuerpo, como si algo o alguien la hubiera arañado con fuerza. Al principio, pensaron que se trataba de algo que se podía explicar, tal vez un sueño o algo relacionado con el estrés. Pero las marcas eran demasiado profundas, demasiado claras para ser ignoradas. Lo que más les asustaba no era solo lo que estaba sucediendo con la muñeca, sino la sensación de que algo las estaba acechando, algo invisible pero tangible. A veces sentían que las paredes se cerraban a su alrededor, como si el mal se estuviera apoderando del lugar, intentando atraparlas. Era una sensación de claustrofobia espiritual que no podían controlar. Fue entonces cuando las chicas decidieron tomar una decisión drástica. Necesitaban ayuda profesional. Fue entonces cuando nos contactaron. Como investigador del ocultismo, entendí que este caso no solo era grave, sino que estaba más allá de lo que podían manejar solas. La muñeca no solo estaba poseída, sino que estaba siendo controlada por una fuerza demoníaca mucho más poderosa de lo que pensábamos inicialmente. No era simplemente un espíritu de una niña perdida, era una fuerza oscura y malévola que estaba jugando con ellas, es decir que aquel demonio se hizo pasar por una niña para ganarse su confianza. Recibí la llamada de Donna y Angie en un estado de pánico total. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Mi esposa y yo nos dirigimos al apartamento de inmediato. Cuando llegamos, las chicas estaban visiblemente perturbadas. No solo temían por sus vidas, sino que también sentían que la muñeca las estaba atacando físicamente. Cuando llegamos al apartamento, lo primero que hicimos fue realizar una inspección detallada del lugar. Lorraine, como clarividente, fue capaz de percibir una presencia oscura e inquietante en el ambiente. Sin embargo, la muñeca no era la fuente principal de esta energía, sino más bien el foco de una manifestación demoníaca más grande. Al igual que muchos casos de posesiones y entidades malignas, la muñeca había sido elegida como un canal para una fuerza demoníaca mucho más poderosa que se estaba alimentando del miedo y el sufrimiento de las personas que vivían en el lugar.
Ella comentó que al observar la muñeca, se estremeció profundamente. La presencia que emanaba de ella era maligna, y lo supo en ese instante. Esta no era una posesión común. Lo que estaba dentro de la muñeca era un demonio, y había estado manipulando a las chicas desde el momento en que recibieron el objeto. Esto no era algo que se pudiera resolver fácilmente. Pero antes decidimos realizar un ritual de exorcismo en el apartamento de las jóvenes enfermeras. Fue una parte fundamental del proceso para asegurar que el mal no continuara afectando a las personas que vivían allí. Sin embargo, hay que aclarar que este exorcismo no estaba destinado a la muñeca en sí, ya que Annabelle no estaba poseída en el sentido clásico, sino que era un objeto que albergaba una presencia demoníaca. El exorcismo en este caso se centró en purificar el espacio y eliminar la conexión espiritual entre la entidad demoníaca y el entorno en el que se encontraba la muñeca. Por lo tanto, el exorcismo no fue realizado sobre la muñeca en sí, sino para purificar el espacio y cortar los lazos entre el demonio y el entorno, ya que las entidades demoníacas pueden anclarse en un lugar específico, tomando ventaja de la energía emocional y psicológica de los residentes. Para lograr esto, recurrimos a un sacerdote experimentado, que nos ayudó a llevar a cabo el ritual. El exorcismo consistió en una serie de oraciones y bendiciones específicas, junto con la utilización de agua bendita y el trazado de cruces en las paredes del apartamento. Mi esposa y yo nos encargamos de utilizar símbolos sagrados para asegurar que la entidad fuera expulsada del lugar. Aunque en ese momento no estaban directamente exorcizando a la muñeca, el propósito era debilitar al demonio que la había vinculado al entorno. Lorraine, en su visión, percibió que la energía maligna se intensificó durante el ritual, lo que indicaba que la presencia demoníaca no quería irse fácilmente. A medida que el sacerdote recitaba oraciones, la atmósfera se volvía más densa, y las luces titilaban violentamente. En algunos momentos, parecía como si la fuerza demoníaca estuviera respondiendo al intento de expulsión, pero al final, después de un largo periodo de lucha espiritual, la energía oscura comenzó a disiparse. Al concluir el exorcismo, decidimos llevarnos la muñeca para evitar que el mal volviera a atacar a las jóvenes enfermeras. Aunque el apartamento ya no estaba completamente dominado por la presencia demoníaca, la muñeca seguía siendo un punto de conexión con esa entidad, por lo que se hizo necesario contenerla para prevenir mayores daños. Este exorcismo fue, en muchos sentidos, solo el primer paso de un largo proceso para contener a Annabelle y asegurarnos de que su influencia maligna no afectara a nadie más. Después de que Donna y Angie nos entregaron la muñeca, comenzamos a sentir la presión de la presencia maligna que la rodeaba. No podía ser ignorada. El aire a su alrededor se sentía pesado y viciado, y parecía que cada segundo que pasábamos cerca de la muñeca, la tensión aumentaba. Lorraine sentía como si la energía oscura estuviera intentando invadir su mente, apoderándose de sus pensamientos. Fue entonces cuando decidimos que la única forma de contener el mal era encerrarlo de forma segura. Construimos una caja especial para la muñeca, hecha de madera de roble, y sellada con símbolos protectores y oraciones benditas. Sabíamos que no se trataba de una simple muñeca. Dentro de ella residía una fuerza demoníaca que no podía ser subestimada. Una vez que la muñeca fue colocada dentro de la caja, sentí un pequeño alivio. Pero no duró mucho. Lorraine y yo sabíamos que la criatura que estaba dentro de la muñeca no se rendiría tan fácilmente. El mal había sido contenido, pero aún estaba presente. Durante el proceso de transporte, al llevar la muñeca al coche, algo extraño sucedió. Comencé a sentir como si la carretera se desvaneciera frente a nosotros. El coche, de repente, comenzó a moverse de manera errática. Los frenos dejaron de funcionar, y el volante comenzó a girar sin control. Era como si la muñeca estuviera manipulando los sistemas del vehículo, como si intentara que no llegáramos a nuestro destino. En medio del caos, Lorraine comenzó a rezar,
pidiendo protección y fortaleza para mantenernos a salvo. Lo más aterrador fue lo que ocurrió después. El coche, completamente fuera de control, estuvo a punto de chocar contra un árbol. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, el vehículo se detuvo de golpe, y la sensación de terror desapareció. Aquel mal que nos había perseguido parecía haberse calmado, al menos por el momento. Una vez que llegamos a casa con la muñeca dentro de la caja, tomamos todas las precauciones posibles. La caja se colocó en una vitrina de vidrio en nuestro Museo del Ocultismo, un espacio especial donde mantenemos objetos con fuerzas demoníacas y malditas. Aunque la muñeca estaba encerrada, aún no podíamos dejar de sentir la presencia de la entidad que residía en su interior. Lo que más nos preocupaba no era tanto la muñeca en sí, sino lo que estaba pasando con las personas que se acercaban a ella. Muchos de los visitantes de nuestro museo se mostraban interesados en la muñeca, algunos burlándose de ella, otros desafiándola, creyendo que todo era una mentira. Sin embargo, para nuestra sorpresa, esas personas comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Uno de los más impactantes fue un joven que, al desafiar a la muñeca, salió del museo riendo, asegurando que no sentía miedo. Pero horas más tarde, su vida dio un giro inesperado. Esa misma noche, el joven sufrió un accidente de motocicleta que casi le cuesta la vida. El impacto fue brutal, pero lo que más nos sorprendió fue su declaración en el hospital. Insistía en que algo lo había empujado mientras conducía, algo invisible, que lo había desviado hacia el árbol. Esto no fue un simple accidente, sino el resultado directo de desafiar la muñeca, de desafiar el mal que aún se encontraba atrapado en ella. Este incidente no hizo más que confirmar que la entidad dentro de la muñeca no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Nos preocupaba profundamente que, a pesar de estar encerrada en su caja, la muñeca tuviera la capacidad de afectar a cualquiera que se acercara a ella con malas intenciones. Las semanas pasaron, y aunque la muñeca estaba segura en su vitrina, la actividad paranormal no cesaba. A veces, escuchábamos ruidos extraños provenientes de la caja, como si algo estuviera golpeando con fuerza contra el vidrio. Otros días, sentíamos una presencia en la casa, un mal que se cernía sobre nosotros, esperando el momento adecuado para manifestarse. A veces, la casa se volvía extrañamente fría, y no solo era la temperatura, sino una sensación palpable de que algo nos observaba, algo acechante. Durante la noche, Lorraine y yo no podíamos evitar sentir que la muñeca estaba observándonos, como si estuviera esperando que bajáramos la guardia. Sabíamos que no podíamos permitir que esa fuerza se liberara de nuevo. Un día, mientras realizábamos una revisión rutinaria en el museo, uno de los visitantes tocó la vitrina de la muñeca. A pesar de nuestras advertencias, se acercó demasiado, y en un arranque de arrogancia, comenzó a burlarse de ella. En ese mismo instante, una energía palpable recorrió la sala. La muñeca no se movió, pero todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Después de que el hombre se retiró, comenzó a experimentar pesadillas aterradoras en las que sentía que algo lo perseguía. Finalmente, fue víctima de un accidente en su hogar, en el que cayó por las escaleras, sufriendo graves heridas. Era claro que Annabelle no perdonaba a aquellos que la desafiaban. Con cada día que pasaba, la presencia de Annabelle se hacía más fuerte. Aunque la muñeca estaba confinada, su influencia no había desaparecido. La vitrina, aunque segura, no era suficiente para detener por completo el mal que residía en su interior. Todos los que se acercaban a la muñeca parecían verse afectados de alguna manera. Las pesadillas, los accidentes y los temblores de miedo se intensificaban. Lorraine y yo sabíamos que la única manera de asegurarnos de que el demonio que habitaba dentro de Annabelle no pudiera escapar era mantenerla vigilada las 24 horas del día. A lo largo de los años, no solo nos convertimos en guardianes de la muñeca,
sino también en testigos de las repercusiones de su maldad. Aunque muchos pensaron que era solo una historia de terror más, nosotros sabíamos la verdad. Annabelle era una entidad demoníaca real, y su poder era mucho mayor de lo que la gente podía imaginar. Cada vez que alguien se acercaba al museo y la veía, se sentía esa extraña tensión en el aire. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que Annabelle había adquirido una fuerza aún mayor. Parecía que cada vez más personas estaban siendo afectadas, como si la muñeca estuviera buscando venganza. Su maldad no tenía límites, y no descansaría hasta que su propósito fuera cumplido. A pesar de nuestras advertencias, algunas personas siguieron desafiando la muñeca. Algunos incluso insistían en que no había nada de qué temer. Pero todo eso cambió una tarde en la que un joven, extremadamente escéptico, trató de liberar a Annabelle. Era un acto imprudente y desafiante, pero este joven, impulsado por la incredulidad y el deseo de demostrar que la muñeca no era más que una simple pieza de madera, intentó abrir la vitrina. Lo que sucedió después fue indescriptible. El joven cayó al suelo, completamente paralizado, mientras una fuerza invisible lo arrastraba hacia la vitrina. El terror que se apoderó de él era palpable. Sin embargo, en ese momento, intervine, y rápidamente llamamos a un sacerdote para realizar un exorcismo en la muñeca. Tras varios intentos de liberar al joven de la influencia de la muñeca, logramos finalmente ponerla de nuevo en su caja y sellarla de forma definitiva. El joven fue llevado a un hospital y estuvo en estado crítico durante semanas. Nadie pudo explicar exactamente lo que sucedió, pero todos sabíamos que no se trataba de una coincidencia. Annabelle, aún atrapada, era capaz de destruir vidas, manipular mentes y causar sufrimiento. Por esta razón manteníamos la muñeca bajo estrictas bendiciones periódicas, realizadas por sacerdotes. Esto era una forma de reforzar la barrera espiritual y evitar que la entidad intentara manipular su entorno o a quienes visitaban el museo. Mucha gente nos pregunta por qué no simplemente quemamos a Annabelle. Pues la respuesta es simple: destruir la muñeca no eliminaría al demonio, ya que éste no habitaba la muñeca sino que la usaba como un conducto. Si la muñeca fuera destruida, el espíritu maligno podría quedar libre para poseer a otra persona u objeto, potencialmente causando más daño. En lugar de destruirla, preferimos mantenerla contenida en un lugar controlado y seguro. Hoy, Annabelle sigue guardada en su caja de seguridad, pero su historia continúa viva, como una advertencia para todos los que se atreven a desafiar lo que no pueden entender. La muñeca, maldita, sigue esperando, como siempre lo ha hecho.